Bienvenidos a todos a nuestra cuarta sesión de En Busca de Timoteo. Estoy contento de que nos acompañen. Quiero terminar esta sesión lo más pronto posible porque quiero hablar sobre algunos de los problemas que yo tuve y algunas de las cosas que el Señor me tuvo que corregir. Y quiero terminar esto pronto. Estaba compartiendo la última vez que estábamos juntos como conserje. Yo tenía algunos problemas de actitud y tenía estas aspiraciones de ser el próximo Billy Graham, pero no estaba caminando con el corazón de servicio. Estoy muy agradecido que el Señor me ha permitido aprender algunas de estas cosas porque son absolutamente esenciales. Les decía que me quejaba, que me molestaba, que estaba celoso, que era crítico y apático. Y las primeras cosas que el Señor me dijo fue, cuando el Señor le habló a mi corazón, me dijo, quiero que trates este trabajo como si fuera la cosa más importante en tu llamado que puedes hacer por mí. Así es que me di cuenta que la excelencia no es algo que hacemos cuando logramos un nivel muy alto de lo que creemos que es lo más importante, sino que la excelencia inicia con las cosas más pequeñas que están delante de nosotros hoy mismo. Así que me arrepentí ante Dios, le pedí que me perdonara y en un par de semanas, luego regresé a lo que yo estaba haciendo con una mala actitud y regresé a esta actitud donde yo pensaba, si yo estuviera a cargo, si yo fuera el pastor, lo hiciera de esta manera, lo dijera de esta manera y fuera muy crítico. Así que el Señor, no sé cómo decir esto, pero es como si me hubiera hecho trampa. ¿Alguna vez el Señor te ha hecho una pregunta capciosa? Y cuando hace esto, me gusta decir que lo haces de una manera al estilo Jehová el escurridizo. Y lo digo de una manera muy respetuosa. Pero conforme yo me estaba quejando de esto, es como si el Señor me hubiera hablado y me hubiera dicho, si tú fueras el pastor, ¿qué tipo de conserje quisieras que trabajara para ti? Y no me di cuenta de esto, sino que si lo hubiera visto venir, hubiera dado una respuesta diferente. Él me dice, ¿qué tipo de conserje quieres que trabaje para ti? Así es que yo dije, bueno, Señor, si yo fuera el pastor, yo tuviera a un conserje que llegara temprano, mucho más temprano que yo, y se fuera tarde, que llegara lleno de energía y contento y respetuoso, y que a lo que sea que le preguntara me dijera, sí, Señor, ¿qué puedo hacer por usted? Y voy a ir más allá de mi llamado, voy a ir una milla extra de lo que se me pide, y voy a tratar este ministerio como un ministerio ante el Señor. Y básicamente hice una lista mental yo mismo de este conserje en esteroides, un súper conserje. Y estaba muy inspirado y emocionado porque yo dije, así es como sería un conserje que me estuviera sirviendo a mí. Y conforme terminé, en cuanto terminé esta lista mental, el Espíritu Santo me dijo, tú sé ese conserje. Y la verdad no era lo que quería escuchar. No, yo quería que me dijera, mira, tú vas a ser el pastor. Sí, ve, yo estaba muy inspirado cuando estaba pensando en alguien que iba a servirme a mí de esa manera. Pero todo ese entusiasmo y energía se fue del cuarto cuando me di cuenta que Jesús quería que fuera yo quien sirviera a mi pastor de esa manera. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la regla de oro? Y me gusta cómo la versión del mensaje dice, aquí hay una simple regla del comportamiento. Pregúntese a sí mismo cómo quiere que las personas trabajaran para usted y tome la iniciativa y hágalo por ellos. Me gusta esa idea de toma la iniciativa, porque de esa manera no tenemos que esperar a que a alguien le tengamos que pedir para que haga las cosas. No, sino que nosotros lo hacemos con energía, con gusto, de la misma manera como quisiéramos que alguien lo hiciera para nosotros. Así es que me arrepentí. Me estoy volviendo al hábito de arrepentirme seguido. Le pedí al Señor que me perdonara y empecé a hacer esto de una manera muy emocionada y con muchas ganas. Pero después de 2 semanas que pasó eso, como que perdí la visión, me di cuenta que hacía el mismo trabajo, nadie me reconocía, ni me apreciaba, ni me promovía, así es que de nuevo regresé a la misma mala actitud. ¿Cuántos de ustedes saben que podemos estar en un lugar en nuestra vida donde
tenemos la sensibilidad espiritual de recibir una palabra de corrección, pero no tenemos la espiritualidad madura para llevarlo a cabo. Y ahí es donde estaba. Estaba espiritualmente sensible a recibir la corrección, pero no tenía la disciplina para mantenerlo en mi camino durante un tiempo. Recuerdo que la tercera vez que el Señor creo que me habló de una manera para corregirme en mi corazón. Estaba yo en el baño de los hombres y estaba limpiando el espejo del baño enfrente del zinc, limpiando el espejo del baño, haciendo mi trabajo por fuera, de fuera, pero por dentro me estaba quejando. ¿Cuántos de ustedes saben que esto es posible? Que es posible cumplir de manera externa, pero ser rebelde de manera interna. Y dentro de mí escuché estas palabras, lo que yo creo que fue el Espíritu Santo, que le hablaba a mi corazón. Quiero que limpies este baño como si Jesucristo mismo fuera la siguiente persona que va a entrar al baño. Y de repente entró dentro de mí, me cortó como un cuchillo. Detuve lo que estaba haciendo y empecé a hacerlo como si lo hiciera para el Señor. Porque me di cuenta que lo hacía solamente por un cheque o algo así. Pero en Colosenses nos dice cómo debe ser nuestra actitud. Nos dice exactamente cómo nuestra ética de trabajo y conducta debe de ser. Y dice en Colosenses 3:22, obedezcan en todas las cosas a sus amos, de acuerdo con la carne, no como hombres que quieren complacer al hombre, sino con una sinceridad de corazón, temiendo al Señor, y cualquier cosa que usted haga, hágala con el corazón como al Señor y no al hombre, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque ustedes han servido al Señor Cristo. Cuando la Biblia nos dice que no hagamos nuestro trabajo con un trabajo carnal, queriendo complacer al hombre, y dice esta escritura que lo que hagamos lo hagamos para el Señor. Lo que dice aquí es que si estamos trabajando en un trabajo secular o en la iglesia, que nuestro empleador o patrón o nuestro pastor entra a donde estamos trabajando, no debemos de trabajar extra duro para impresionarlo. Deténgase un momento, mire. Si está trabajando y entra su supervisor, y entonces usted se pone las pilas para trabajar mejor, entonces, ¿qué estabas haciendo antes? Porque antes de que lo viera su jefe, no hacía lo mismo, pero Dios lo está viendo antes y después. Por eso Dios nos dice, no lo haga para complacer al hombre, sino hágalo como si fuera para el Señor, porque el Señor siempre está viendo. Por eso creo que los creyentes debemos de ser los trabajadores más arduos, los voluntarios más arduos, y más diligentes y disciplinados en nuestro trabajo, porque estamos haciendo nuestro trabajo para glorificar y para honrar a Dios. Así es que son esas tres áreas de corrección en las que el Señor me llevó, me caminó a través de. Así es que les puedo decir que desde entonces yo no he vuelto a tener un problema de actitud en mi vida. Y sí les voy a decir esto, que muchas veces cuando veo un problema de actitud en mí, los principios a los que Él me lleva son estos tres principios, porque creo que Dios no solo quiere que hagamos un trabajo externo, sino un excelente trabajo interno con nuestro corazón para glorificarlo y complacerlo a Él y hacer todo lo que tenemos que hacer para su honra y gloria y hacerlo con excelencia. Ahora, en el resto de la sesión les quiero hablar lo que yo creo que son 4 compromisos que todas las personas que apoyamos un ministerio debemos de hacer. 4 compromisos que todos los miembros que apoyamos a un ministerio debemos de hacer. Yo no creo que las personas se desarrollan a hacer grandes apoyos para ministerios por accidente. Yo no creo que las personas llegan a éxito simplemente por presentarse al trabajo, aunque esto es importante, pero la realidad es que las personas deben de desarrollarse y crecer en apoyo para sus ministerios. Y creo que la única manera como lo vamos a hacer es cuando tenemos ciertos compromisos que se vuelven completamente firmes, porque todo en el universo tiende a deteriorarse si no se mantiene fresco
vibrante, renovado y restaurado y refrescado, las cosas empiezan a deteriorar. Y si vamos a hacer excelentes apoyos para nuestros ministerios, para lo que el Señor nos ha llamado, entonces estos son los compromisos que creo que debemos de hacer. Número uno, como, como apoyo voluntarios, como miembros del staff de una iglesia, como líderes de una iglesia. Número uno, debemos de estar comprometidos a Dios y su palabra. Digo, parece algo muy elemental, ¿verdad? Pero debemos de estar completamente comprometidos con Dios y su palabra. Y debemos de mantener ese compromiso como algo principal y prioritario. Porque ve, algunas personas se involucran tanto en la iglesia, en el trabajo de la iglesia, en el ministerio, en el trabajo del ministerio, que tienden a aflojar su amarre en la relación que tienen con Dios. Trabajan tan duro para Dios que se les olvida tener una relación con Dios. Una de las iglesias más poderosas, quizás la iglesia más poderosa en el Nuevo Testamento, fue la iglesia en Éfesos. Eran donde todas las iglesias en Asia Menor inició. De hecho, el apóstol Pablo tenía una iglesia bíblica ahí, y el apóstol Pablo les enseñaba cada año, y en la Biblia en Hechos, en el capítulo 19, nos decía que de todos los lugares de Asia escuchaban la palabra de Dios. Es muy posible que esas iglesias que son mencionadas en el libro de Revelación, de Apocalipsis, de Esmirna y Pérgamos, Tiros, Filadelfia, la Odisea, es muy posible que todas estas iglesias hayan iniciado o salido de la iglesia madre, que es la iglesia de Efesios. Era una iglesia que cuando Jesús hablaba a las iglesias en el libro de Apocalipsis, Él les echaba porras, los animaba, les decía, wow, ustedes trabajan muy duro, no se cansan. Les alababa por las cosas que hablaban en su doctrina. Ustedes ponen a prueba a aquellos que dicen ser apóstoles y nos damos cuenta que son mentirosos. Hacen tan buen trabajo en tantas cosas, sin embargo, en Apocalipsis 2:4 dice, sin embargo, tengo esto contra ti, que han abandonado tu primer amor. Que has abandonado tu primer amor. No te ocupes tanto en trabajar para Dios que se te olvida trabajar con Dios. No te pongas demasiado ocupado en trabajar para Dios en lugar de tener esa relación con Él. No sustituyan ese trabajo por tener una relación vibrante con Dios. Cuando yo enseñé en la iglesia bíblica por 18 años aquí, y creo que lo pudiera hacer aquí, pero creo que ustedes son más inteligentes que yo, de seguro. Algunas de las cosas que hacía yo cuando enseñaba a los estudiantes sobre los dones para el ministerio, yo les leía a los estudiantes Marcos capítulo 3, donde Jesús le llamaba a los discípulos, y les leía Marcos 3, versos 14, que dice, entonces Jesús apartó a 12 que estuvieran con él para mandarlos a predicar y tener poder para curar enfermedades y sacar a demonios. Y les leía esto a los estudiantes y les preguntaba, ahora por favor díganme qué es la primera cosa que Jesús quería que sus llamados hicieran. Y casi sin excepción, los estudiantes gritaban, el predicar. Y yo les decía, no, eso no es lo que Jesús dijo, no es lo que la Escritura dice. Entonces la leíamos de nuevo y voy a hacer lo mismo y escuchen. Y él, Jesús, señaló a 12 que estuvieran con él y que los pudiera mandar adelante a predicar. La prioridad principal en el llamado de Jesús no era que fueran a predicar o que tuvieran poder para curar a los enfermos y sacar a demonios. Esas cosas eran cosas importantes que seguían, pero lo más importante que está articulado aquí en las Escrituras es que le llamó a 12 para que estuvieran con Él. Ve, es quien nos convertimos cuando estamos con Él en relación. Es
quienes somos cuando estamos con Él, lo que crea una transformación, para que no solo vayamos a predicar mensajes, sino que estamos viviendo una vida transformativa, una vida que está llena del fruto del Espíritu, de la presencia de Dios y muchas otras cosas. Jesucristo no solo estaba interesado en la productividad del ministerio, sino en su desarrollo personal y la transformación de su carácter, de su persona. Quizás ustedes han conocido personas que son trabajadores muy duros para el Señor, pero hay áreas de su trabajo, hay áreas de su persona que necesitaban trabajo. Así es que el primer compromiso que debemos de tener es, como trabajadores de la iglesia, como voluntarios, cualquier nivel en lo que estemos involucrados en la iglesia, lo primero que debemos de tener es un compromiso con Dios y su palabra, porque Dios no quiere que seamos necesariamente trabajadores, sino somos sus hijos primero. Quiere que seamos sus hijos. Escuché una vez a un predicador que dijo, algunas personas en el proceso de convertirse en grandes predicadores se convierten en muy malos cristianos, en pobres cristianos. Algunas personas en el proceso de convertirse en grandes predicadores se convierten en pobres cristianos. Algunas personas se convierten en grandes individuos hasta que reciben un título o posesiones. Y lo que nos damos cuenta es que su carisma los puede llevar a lugares donde su carácter no los puede llevar, donde su vida personal se vuelve un desorden porque no pueden con la presión de tener un título o una posición. Y esto nunca es un sustituto de quienes nos debemos de convertir internamente. Número 2, debemos de ser devotos a la iglesia. Devotos a la iglesia. Las personas que aman al Señor deben siempre amar a su gente y tener a las personas en un lugar muy alto, sin importar los errores que puedan tener. Jesús dio su vida por y para la iglesia. Él dijo, yo construiré mi iglesia y las rejas del infierno no prevalecerán contra ellas, y Él regresará por una iglesia gloriosa sin tener ninguna arruga o mancha. Y yo sé que muchas personas han tenido malas experiencias por problemas de las personalidades o personas que tienen errores o problemas humanos que nos han decepcionado. Sin embargo, Jesucristo ama a su iglesia. Y si decimos que amamos a Jesús, debemos de amar lo que Él ama. Si decimos que estamos comprometidos con Jesús, debemos de estar comprometidos con lo que Él está comprometido. Es muy importante amar a la iglesia más de lo que amamos nuestra posición, cualquier prestigio o autoestima que podamos obtener de esas posiciones o títulos. Los creyentes debemos, aunque su trabajo no sea algo en particular, porque cuando estamos en la iglesia nos exige que debemos de estar ahí regularmente y de manera diligente podamos trabajar, que demos apoyo financiero consistente. Sin embargo, estas son cosas que no debemos de hacer solo para mantener un título u obtener un título, sino son cosas que debemos de hacer porque amamos a la iglesia de Dios. Amamos a la iglesia. Una persona que apoya un ministerio siempre debe buscar lo que es mejor para la iglesia. He visto muchas personas hacer cosas que, por ejemplo, si están dejando una iglesia o van a hacer otra cosa, a veces hacen cosas para lastimar a la iglesia cuando están de salida. Y debemos de recordar que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si no se lo hiciéramos a Jesús, tampoco se lo deberíamos de hacer a la iglesia, sin importar cualquier errores que pueda tener o que puedan existir. Número 1, debemos de estar comprometidos con Dios y su palabra. Segundo, debemos de estar comprometidos con la iglesia de Dios fuera de nuestra posición o servicio. Y número 3, debemos de estar comprometidos a nuestro propio llamado o llamamiento. Algunas personas piensan que un llamamiento solo debe de ser para aquellos que son llamados a predicar. Yo no creo eso. Yo creo que todos somos llamados a servir. Algunos son llamados atrás del púlpito y algunos son llamados para trabajar tras bambalinas, detrás.
a pastores asistentes, personas encargadas de los niños, de la alabanza, voluntarios, cualquier área, cualquier función o título que les podamos dar, siempre hay un llamamiento de Dios para servirle, asignaciones del cielo para servirle a Él en diferentes capacidades. Y algunas veces solo aquellos que son llamados para predicar, los apóstoles, evangelistas, profetas, uno cree que son ellos los que son llamados para servir. Usted no sabe cuántos pastores asistentes se les dice, oye, ¿cuándo vas a dejar ese puesto para tener un ministerio? Óyeme, si tú eres un asistente de pastor o copastor, ya estás en el ministerio. Si eres una mujer, ya estás en el ministerio. Si estás trabajando con niños, estás en el ministerio. Quizás vaya de una asignación a otra diferente asignación. Sin embargo, no debemos de ver estas otras posiciones como inferiores. Quizás sean secundarias, quizás no sean tan visuales, tan obvias, pero si está sirviendo a Dios de cualquier manera, usted está respondiendo a un llamado santo, santificado, y no debe de sentirse inferior por esto, ni disculparse por este tipo de posiciones que usted tiene. No debemos de ver al servicio como voluntario, o ningún área que están para asistir a un ministerio como algo, un escalón para de una escalera para llegar a algo más alto. Sino al contrario, cualquier cosa que usted haga, si usted está limpiando las tazas del baño en la iglesia, ese es un ministerio real. Y Dios lo valora, lo honra. Y cuando usted comprende que lo que usted está haciendo, si lo está haciendo para el Señor, usted lo está haciendo para echar adelante la palabra del Señor, el Evangelio. Es una asignación del cielo, es real y es un ministerio real. Cuando usted sabe que es un llamado, cuando sabe que es una asignación del cielo, entonces esa es un ancla de estabilidad en su vida. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando su carne se empieza a irritar, cuando su carne se empieza a frustrar, cuando usted sabe que es un llamado de Dios, lo va a llevar a través de los tiempos difíciles. Una de las cosas que siempre he notado, conforme las personas tienen diferentes maneras de comunicar su llamado, tienen diferentes experiencias en recibir ese llamamiento. Yo he observado, inclusive cuando era un estudiante de una escuela bíblica, que hay personas que tienen maneras muy espectaculares y dramáticas y maneras muy sensacionales de cómo son llamados, visiones, sueños, coros angélicos que les dicen, tú has sido llamado para esto. Usted sabe, de maneras muy dramáticas. Y a veces yo me sentí intimidado porque yo nunca tuve un trueno que cayó delante de mí y Dios hablándome con una voz sonante y resonante, como en las películas. Yo no tuve una experiencia dramática y sensacional. Simplemente tuve algo por dentro de mí, una manera interna de saber. Y quizás las personas comunicaban historias diferentes y testimonios diferentes, pero yo noté que muchas de estas personas que tenían las maneras más sensacionales y dramáticas de ser llamados, no hicieron mucho. Algunos sí, pero muchos de los que tuvieron estos llamados y que solamente decían, yo no sé, yo me siento, de una manera muy sencilla, yo me siento que Dios me está llamando para darme esta inclinación o este servicio, quizás hay un don ahí, pero no fue algo muy dramático, ni nada que me hizo la piel de gallina, ni un rayo cayó delante de mí. No, no lo recibieron un llamado así, pero simplemente fueron fieles. Y muchas personas que tuvieron unos éxitos muy rápidos de 0 a 100, de la misma manera cayeron. Y muchas de las personas que no tuvieron un llamado espectacular y dinámico, simplemente fueron fieles y fieles y fieles y fieles y fieles. Y un paso tras otro, un escalón tras otro. Y no fue algo muy rápido a la fama, sino paso a paso.
y Dios los ha bendecido y los continúe bendiciendo. Porque no es que tan dramático o que de manera dramática fueron ustedes llamados, sino que tan fieles han sido ustedes en hacer lo que Dios puso en sus corazones y lo que Dios ha puesto disponible para ustedes. Esa es la llave verdadera de esto. Si usted sabe cuál es su llamado, si usted sabe que Dios le da un deseo para servirlo a Él, y si usted es fiel a esto, sabiendo que usted va a responder únicamente a Dios, eso es algo, si usted decide que ya simplemente va a dejar de servir a Dios, quiero que sepa que usted no decidió servirle a Dios. Jesús decidió que usted serviría a Él. Porque si es el llamado de Dios, usted va a responderle a Él. Así es que más vale que sea fiel y sea diligente en servirle, porque yo creo que un día vamos a estar delante de Él y quiero escuchar dos palabras de Él. Quiero que nos diga, bien hecho. No quiero escuchar, muy mal hecho. Quiero escuchar, muy bien hecho. Buen y fiel sirviente. El tercer compromiso que debemos de tener. Número 1, devoto a Dios y su palabra. Número 2, devoto a la iglesia. Número 3, devoto a nuestro propio llamado. Y número 4, debemos de ser devotos a nuestro pastor. Nuestro pastor es la cabeza de nuestra iglesia local, y ya que el apoyo a los ministerios llega debajo de la sombra no de la sombra, de la umbrella, de la protección del pastor, debemos de mantener una actitud sumisa y respetuosa a nuestro pastor. Mire, les voy a dar un ejemplo de un atleta que es un jugador de básquetbol. Él dice, yo amo el básquetbol, el equipo. Estoy comprometido con mi equipo, estoy comprometido a trabajar en ser el mejor jugador que puedo ser, pero no voy a cooperar con ese entrenador. Yo no planeo llegar temprano a las prácticas cuando Él nos llama, ni hacer las jugadas que Él nos pide hacer. No, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Amo el básquetbol y amo a mi equipo y mis compañeros de equipo. Y estoy comprometido a ser el mejor jugador, pero no voy a cooperar con el entrenador. No me importa qué tanto amen el deporte, el equipo y qué tan diligentes sean para ser los mejores basquetbolistas que puedan ser. Si no cooperan con el entrenador, van a tener una carrera muy corta en ese equipo. Van a pasar mucho tiempo en la banca y, ¿qué es más? Quizás en las gradas, porque debe haber cooperación. ¿Sabe? Timoteo estaba sometido al liderazgo del apóstol Pablo. Porque cuando vemos a estos diferentes hombres y mujeres en puestos, en posiciones de apoyo al ministerio, no es que pongan a un líder en un pedestal y lo alaben. No era una exaltación de ego. Mejor dicho, era un reconocimiento del llamado y del plan de Dios que le ha dado a estos líderes, porque Dios trabaja en jerarquías. Nuestro Dios trabaja en orden y nuestro Dios, el reino de Dios no es caótico. Él levanta líderes y le da visiones a estos líderes y luego rodea a estos líderes con trabajadores, con otros individuos que tienen diferentes dones y habilidades y juntos logran algo muy grande que no hubieran podido haber hecho individualmente. Dios los bendiga. Nos veremos en la próxima sesión.